Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Entonces vamos a continuar en donde quedamos ayer. Qué pena de antemano disculparme pues por los inconvenientes técnicos presentados. Entonces vamos a dar continuación al tema. Estábamos en el requisito 5852 que está relacionado con que el laboratorio debe planificar aquellas acciones para abordar esos riesgos y estas oportunidades que hemos identificado. Entonces, estas acciones van a consistir en que debemos determinar qué controles o qué podemos hacer en caso que se nos lleguen a presentar esos riesgos y esas oportunidades. O sea, tenemos que describir claramente cuáles son esos pasos a seguir una vez se nos puedan materializar. Y debemos integrar e implementar esas acciones al sistema de gestión que ya tenemos dentro de nuestro laboratorio y por lo tanto la evaluar la eficacia. O sea, eso no es algo aislado, eso no es algo que simplemente está en una matriz de riesgos, sino es algo que debe estar integrado a las actividades del día a día que llevamos a cabo en nuestro laboratorio, porque recordemos que esta versión de la norma nos dice que tenemos que tener un pensamiento basado en el riesgo. Implementar esas acciones, entonces, por lo tanto, todos esos controles que nosotros hayamos determinado o todas esas acciones para evitar que en algún momento se nos puedan presentar esos riesgos o que podamos llevar a cabo esas oportunidades, tenemos que implementarlas y evaluar si han sido eficaz o no para la gestión de ese riesgo o de esa oportunidad. Y finalmente, las acciones pues deben ser proporcionales al impacto, deben ser proporcionales al impacto sobre la validez de los resultados del laboratorio. Entonces, siempre que determinemos estas acciones o estos controles, pues tenemos que tener en cuenta qué tanto nos puede impactar, en especial sobre la validez de los resultados. Por eso yo les decía el día de ayer que cuando nosotros hagamos como esa lista de posibles riesgos que se nos puedan presentar en nuestro laboratorio, oportunidades, tenemos que mirar también y evaluar ese impacto que pueda acarrear sobre la validez del resultado. También aquí como manera de propaganda, estén muy pendientes también de la página de GQSP Colombia, que más adelante, no sé cuándo, pero pues más adelante vamos a dar otro curso enfocado en específico a este tema de riesgos y de oportunidades, ya que es un tema pues un poco amplio. Bueno, continuando entonces con nuestro requisito 8.6 de mejora, la norma nos pide que el laboratorio debe identificar y seleccionar esas oportunidades de mejora e implementar cualquier acción que sea necesaria. Aquí tenemos que tener en cuenta que estas mejoras están asociados pues con el seguimiento de los objetivos del laboratorio, de las que quizás salgan a partir de las auditorías internas, también a partir de los trabajos no conformes podemos tener pues, esas acciones de mejora a través de las quejas, es decir, todos los procesos, cualquier cosa que esté asociada a la mejora, o sea, cualquier cosa que nos permita mejorar en nuestro laboratorio, tenemos que incluirlo como una acción de mejora. Y por lo tanto, pues tenemos que hacerle seguimiento a esas acciones, ¿sí?, que nosotros hemos implementado, porque no es solamente no es solamente detectar la acción, sino que tenemos que planificar o determinar una serie de actividades o de acciones necesarias para poder llevar a cabo esa mejora e implementarla en nuestro laboratorio. Otro aspecto importante en esta versión es que antes, pues digamos que toda esta parte del servicio al cliente estaba en un requisito aparte y ahora está incluido en ese requisito de mejora, donde nos habla de buscar la retroalimentación tanto positiva como negativa de nuestros clientes y analizarla. Esto está muy relacionado con esas encuestas de satisfacción del cliente. No solamente es tener en cuenta esa información negativa, que es por lo general sobre lo que nosotros nos enfocamos, sino que también la norma nos dice que nos enfoquemos en esa retroalimentación positiva. Porque pues también tenemos que destacar esos aspectos
buenos, que estamos teniendo, pues digamos, bien calificado por parte de nuestros clientes para seguirlo aún más, poderlo mejorar aún más y poder mantener esa satisfacción. Y obviamente la negativa, pues hay que tratarla. Aquí también nos habla de analizarla, o sea, no es solamente recibir esa encuesta y ya y archivarla, sino que tenemos que analizar toda esa información que el cliente nos da a través de esta encuesta. Esta encuesta tiene que estar diseñada de tal manera que nos permita de verdad evaluar si nuestro cliente está satisfecho o no de cómo estamos llevando a cabo esas actividades de laboratorio que nosotros ofrecemos en nuestra organización. Porque eso pues es lo que nos va a permitir alimentar este requisito enfocado a la mejora. Ese análisis no solamente va a consistir en determinar si me calificó bien, mal, regular o 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Sino que si yo tengo que buscar esa información adicional, porque muchas veces uno va a los laboratorios y hace las auditorías y ve uno la encuesta no sé, en algún ítem, el cliente califica como, no sé, digamos que la escala es de 1 a 5 y califica a 2 en algún ítem, pero no escribe ninguna observación y el cliente, pero en general el resto de la encuesta está bien y entonces dan como por aprobada la satisfacción del cliente. Siempre es importante que indaguemos qué pasó en ese punto, porque eso se nos puede volver como una bola de nieve. Si nosotros no detectamos y no tratamos esa debilidad puntual que quizás tenemos con ese cliente, quizás más adelante se nos pueda ver reflejada, ya sea como una queja o quizás como una no conformidad al interior de la organización. Entonces, siempre es importante también indagar qué es lo que está pasando con esa en particular y no solamente limitarnos como a ese porcentaje o a esa calificación de manera general. Es importante que también analicemos la tendencia de cada uno de los ítems, porque algo que se ve es que se evalúa esa encuesta de manera global, pero no se evalúa cómo va la evaluación en general en cada uno de los ítems. Entonces puede que en general yo tenga una satisfacción, no sé, del 95%, pero hay un ítem que siempre es el que me califican bajito. Entonces, si yo hago ese análisis uno a uno de los ítems y evalúo también esa tendencia, analizo esa información, pues puedo buscar esas opciones de mejora para mi sistema de gestión. Posteriormente, entonces, vamos a entrar al tema de acciones correctivas. Los principales cambios que se presentaron en esta versión de la norma relacionada con las acciones correctivas es que se incluyeron nuevos elementos que están determinados en los literales B y E. Y pues se eliminó otro requisito que estaba en la versión anterior, que estaba relacionado con las auditorías internas adicionales. Entonces ya ni necesidad de realizar una auditoría interna adicional cuando una no conformidad, pues como que lo requería, ¿sí? Antes era en la norma, antes si una no conformidad, pues estaba requería, o sea, si su impacto era tan grande, requería que se hiciera una auditoría adicional. Eso ya se eliminó en esta nueva versión de la norma. ¿Qué nos dice entonces el requisito 871? ¿Mm? Eh, lo primero que tenemos que tener claro es que es una no conformidad. ¿Mm? Entonces ya les voy a decir. Entonces una no conformidad, y bueno, y tener clara la diferencia también entre no conformidad, corrección y acción correctiva, ya que todos son conceptos diferentes. Una no conformidad es el incumplimiento a un requisito. ¿Mm? Estos requisitos, como ya lo habíamos hablado, están definidos desde el requisito 5.4, por eso ese requisito 5.4 es súper importante que lo definamos, ya que a partir de allí, si ya que estamos terminando la norma, nos hemos dado cuenta que no nos nombran los requisitos por todo lado. Entonces es importante que desde 5.4 estén determinados estos. Entonces, es cuando incumplimos algunos de estos requisitos que están relacionados con el cliente, con las autoridades reglamentarias, con los propios de la norma o con los organismos que otorgan reconocimiento. Es importante entonces que cuando yo tengo un incumplimiento a esos requisitos, pues yo genere una no conformidad.
¿Listo? Entonces, cuando yo genero una no conformidad, la norma nos dice que entonces yo tengo que emprender acciones para controlarlas y corregirlas. Estas acciones para controlarlas o corregirlas están relacionadas en que yo tengo que implementar una actividad o algo para evitar que esa no conformidad se me siga presentando. ¿Mm? Eh, esa corrección está principalmente enfocada a esas evidencias, es decir, a lo que se evidenció que estaba mal. No, o sea, si miramos un poquito la estructura de una no conformidad, que es, nos dan el incumplimiento al requisito, o sea, nos dicen en que estamos en cumplimiento frente al requisito, y adicionalmente nos dan unas evidencias que soportan ese incumplimiento. Entonces, esas acciones para controlarlas y corregirlas deben ir enfocadas principalmente a la corrección que se presentaron sobre esas evidencias y hacer frente a las consecuencias. O sea, tengo que también tener en cuenta qué consecuencias me trajo que se me haya materializado esa no conformidad. Posteriormente, nos dice que el laboratorio debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el fin de que no vuelva a ocurrir ni que ocurra en otra parte. Entonces, acá es donde tenemos que aplicar esas diferentes metodologías de análisis de causas que tenemos. Hay diferentes metodologías, hay lluvia de ideas, hay espina de pescado, hay los 5 porqués. El laboratorio puede utilizar una o varias según como lo quiera determinar, según lo quiera hacer. Incluso algunos las combinan pues para poder hallar la causa. Aquí es importante que cuando hagamos ese análisis de causas, pues vemos como todas esas posibles ideas o esas posibles cosas que se pudieron presentar o que fallaron para que esa no conformidad se me haya como pues materializado, ¿sí? Porque es importante que también sea realizada por diferentes personas, no siempre el de calidad, sino que la idea es que en estos análisis de causas participen las personas que están involucradas del área o de la actividad del laboratorio que se vio afectada y así podamos entre todos llegar a esa causa raíz. Después de que yo he hecho esa lluvia de ideas o determinado diferentes posibilidades, tengo que determinar la causa o las causas raíces. La idea es que no sean a veces uno ve, no, 50 causas raíces. No, eso no son 50 causas raíces, sino eso son esas lluvia de ideas y a partir de esas es que yo determino dos o máximo tres no, causas raíces que pudieron llevarme en definitiva a que se me presentara esa no conformidad. Cuando yo hago estas causas raíces, tengo que determinar, pues hacer una revisión y un análisis exhaustivo de todo lo que, de las posibles fallas que me llevaron a esa materialización, pues obviamente determinar esa causa y determinar también si existen no conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir. Aquí hay que hacer como todo un análisis y evaluar si en efecto ya se me habían presentado esas no conformidades en algún momento o tengo otras en curso similares. Sí, es importante hacer ese paralelo para ver si en efecto es una actividad que es recurrente. ¿Mm? Y también que puedan potencialmente volver a ocurrir. Entonces puede que me esté ocurriendo, por ejemplo, no sé, esa no conformidad me la detectaron en el laboratorio de fisicoquímica, pero yo dentro de este análisis puedo determinar si quizás esa no conformidad también se me pueda estar presentando, no sé, en el laboratorio de microbiología o en el laboratorio de hidrobiología, bueno, yo qué sé. Entonces es importante determinar que también quizás me puedan ocurrir en otras partes. Se debe implementar cualquier acción necesaria. Entonces, estas acciones correctivas, que ya es en sí de las acciones que nos habla el requisito, deben ir enfocadas a la eliminación de esta causa raíz. ¿Sí? No tenemos que confundirla con la corrección, que la corrección es como esa acción inmediata que yo hago sobre eso en ese momento para controlar y corregir eso que está mal. Aquí tenemos que ir más atrás, o sea, tenemos que hilar más fino, ¿sí? Y determinar estas acciones de acuerdo a la causa raíz que me llevó a que
acción, a que esa no conformidad se me presentara. Una vez yo he implementado esas acciones por medio de una serie de actividades, quizás con unas fechas determinadas, incluso asignándoles un responsable, una vez yo haya terminado de implementar todas esas actividades o acciones, yo tengo que revisar la eficacia de esas acciones que se implementaron. Porque muchas veces un error muy frecuente es que dejan hasta acá la no conformidad. Entonces, no, ya terminamos el plan de acción, entonces damos por cerrada la acción correctiva. Y no, la acción correctiva se cierra es cuando yo hago una evaluación de esa eficacia, de esa acción que se tomó. Y eso lo hago un tiempo posterior, eso yo no lo hago al otro día, ¿sí? Sino que yo tengo que hacerle un seguimiento continuo a esas acciones, ¿sí? Y evaluar si en efecto esa no conformidad no se me está volviendo a presentar. Eso por lo general se hace dependiendo, pues no hay un tiempo especificado, pero pues eso va a depender de la naturaleza de la no conformidad, pero yo puedo hacer ese seguimiento al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, dependiendo del hallazgo, ¿sí? Yo le hago ese seguimiento y evalúo si efectivamente esas acciones fueron eficientes. Si yo detecto que en efecto no, o sea, se siguen presentando esas mismas, o sea, las mismas evidencias que me habían definido se siguen presentando, que no se ha dado cierre a la no conformidad, tengo que devolverme y volver a replantear ese análisis de causas y por lo tanto volver a replantear mis acciones. Entonces, una vez yo ya defino o determino que en efecto esas acciones tomadas fueron eficaces, ahí sí ya doy por terminado o por cerrado esa acción correctiva. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta acá que nos pide la norma es que tenemos que actualizar los riesgos y oportunidades en caso de ser necesario. O sea, ¿se acuerdan que en el requisito 8.5 yo les decía que los riesgos no y esas oportunidades no son estáticos? Eso no es que yo los determine una vez y ya los dejo ahí, sino que yo tengo que estar frecuentemente alimentando y volviendo a valorar esos riesgos, volviendo a determinar nuevamente esos controles, a evaluarlos y si están funcionando o no. Porque si una acción correctiva se me presenta, o sea, perdón, si una no conformidad se me presenta, quizás está muy asociada a que se me materializa un riesgo. ¿Listo? Y también yo a partir de estas acciones correctivas, pues también puedo encontrar oportunidades. ¿Sí? Muchas veces cuando nosotros planteamos acciones, podemos decir, no, mejor para evitar este error de transcripciones, no sé, compremos un software que nos va a minimizar un poco de ese riesgo, esos riesgos asociados al error de transcripciones. Entonces ahí yo también estoy viendo una oportunidad y también entonces tenemos que ir a gestionar esa oportunidad de acuerdo a lo establecido en el 8.5. Y también nos habla de que si es necesario, pues se deben realizar cambios al sistema de gestión. Y esos cambios al sistema de gestión pues están relacionados con los procesos que yo ya tengo, con la documentación, con los formatos, es decir, cualquier cambio que se preste para actualizarlo en el sistema de gestión, tengo que también incluirlo dentro de esas acciones. Entonces, finalmente aquí, bueno, nos dice eso, ya lo habíamos como hablado, que esas acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades y pues tenemos que tener registro de todo este proceso, que es lo que nos pide el requisito 873. ¿Sí? Tenemos que tener registro de todo este paso a paso, de toda esa gestión de la acción correcta. El siguiente requisito está relacionado con las auditorías internas. Este requisito ahora se hizo un poco más flexible. Ya esas auditorías internas, a comparación de la versión anterior que nos sugería en una nota hacerlo pues con una frecuencia anual, ya en esta norma, en esta versión se eliminó esa nota, sino que ahora se deben realizar a intervalos planificados según lo determine el laboratorio. Y pues incluye la relevancia de las actividades a auditar. Se tiene que tener en cuenta también los cambios que se han presentado en el laboratorio y los resultados de auditorías previas.
El requisito 881 nos habla entonces de que se deben llevar a intervalos planificados para obtener información acerca de si de que si el sistema de gestión sigue siendo conforme o no con los requisitos del laboratorio, con los requisitos de la norma, ¿m? Y también pues con los requisitos obviamente de las actividades del laboratorio. Estas planificaciones van a depender, acá también tenemos que hacer una salvedad, y es que tenemos que tener en cuenta también qué nos dice el organismo de acreditación, porque pues algunos organismos de acreditación también tienen como unas reglas al respecto, entonces también tenemos que considerarlos a ellos. ¿M? Pero si yo dentro de mi laboratorio por algún motivo, no sé, si el organismo de acreditación me dice que yo tengo que hacer auditorías anuales, pues tengo que regirme lo que me dice el organismo de acreditación. Pero si el organismo de acreditación no me dice nada al respecto, yo tengo que tener en cuenta entonces hacer eso a intervalos planificados. ¿Qué son esos intervalos planificados? Pues van a depender de todas esas condiciones que me puedan afectar el sistema de gestión de calidad y del alcance. No es requisito hacer la auditoría interna en una semana, en un día de corrido. O sea, yo lo puedo hacer parcializado, ¿sí? Cumpliendo como todo un ciclo. Y esos intervalos, si yo los hago ya intervalos muy amplios, es decir, si yo no lo quiero hacer cada año, sino yo determiné dentro de mi sistema de calidad que yo quiero hacer, no sé, auditorías internas cada 3 años, por decir una exageración, pues yo tengo que definir dentro de mis riesgos, tengo que contemplar qué pasa si yo me espero cada 3 años hacerle un seguimiento a mi sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, aquí ya no nos amarran a hacerlo en un año ni nada, pero pues tenemos que considerar si lo queremos hacer a intervalos muy amplios, tenemos que considerar los riesgos que eso nos pueda acarrear. Y pues pues obviamente toda esta planificación de las auditorías internas, pues las tengo que implementar y mantener eficazmente. En el 822 entonces ya nos habla de que se debe planificar, ¿m? Se deben planificar las auditorías, entonces tengo que tener como una especie de cronograma o algo similar que me permita identificar o saber cuándo yo voy a llevar a cabo esas auditorías internas. Tengo que establecerlo, es decir, que lo tengo que socializar con el resto del personal, que tiene que estar aprobado por la dirección del laboratorio, lo tengo que implementar. ¿M? Entonces yo ya definí cada cuánto voy a hacer mis auditorías internas, entonces lo implemento y tengo que garantizar que se cumplan en lo posible pues esas fechas que fueron establecidas desde la planificación. Y tengo que mantener entonces un programa de auditoría. ¿Sí? Entonces todas estas actividades deben ir contempladas dentro del programa de auditoría. Es importante que no confundamos el programa de auditoría con el plan de auditoría, que también es un error muy frecuente. Una cosa es el plan y otra cosa es el programa. El programa es el que yo hago de manera general para el laboratorio, es decir, donde yo puedo hacer esas auditorías internas de manera segmentada y todo, y es donde como que voy a condensar esa gran programación de esa auditoría interna. ¿Sí? Mientras que el plan de auditoría está asociado a esa actividad de laboratorio que yo voy a auditar. ¿Sí? Entonces yo ya planifico efectivamente cuáles van a ser mis evaluadores, cuándo lo voy a hacer, en qué horarios, a qué hora voy a evaluar cada requisito, quién va a ser el responsable de auditar cada requisito, etcétera. Y ese ya es el que elabora el auditor, digamos, líder que ustedes tengan para su auditoría. El programa lo elabora el laboratorio. ¿Listo? Y estos programas de auditoría pues también tienen que incluir pues la frecuencia, como ya les ha dicho, que cuánto se van a hacer las auditorías o en qué intervalos de tiempo, los métodos, los métodos de ensayo, las responsabilidades, es decir, las personas que van a ser responsables de llevar a cabo esas auditorías, los requisitos de planificación, o sea, ¿qué le voy yo a pedir a esos auditores líderes una vez ya se vaya a implementar esa auditoría interna? ¿Cuáles van a ser esos requisitos para planificar esa auditoría y qué deben tener en consideración cuando me vayan a presentar los informes de auditoría? Me disculpan un momento. Perdón. Entonces, qué pena, es que
Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto dentro de la presentación del informe también. Aquí en este plan de auditoría también tenemos que, en este programa de auditoría, perdón, programa de auditoría, tenemos que considerar todas las actividades de laboratorio que van a estar involucradas en esos ciclos de auditorías. ¿Mm? Tenemos que considerar también los cambios que me puedan afectar los cambios que me puedan afectar o que me han afectado al laboratorio. Tenemos que considerar esos cambios externos y esos cambios internos, es decir, por ejemplo, si abrí nuevas sedes, si incluí un nuevo alcance dentro del laboratorio. Esos son a nivel interno. Externos, por ejemplo, tengo que considerar cómo afectó la pandemia. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es cómo me afectó la pandemia durante este año, todo mi sistema de calidad. Entonces, todos esos cambios son los que yo tengo que considerar en el programa de auditoría. Y también tengo que considerar los resultados de las auditorías previas. Entonces ya ese informe de auditorías internas previas ya no es simplemente que yo lo archivo y lo dejo ahí, sino que cuando yo tenga que volver a hacer la planificación o el programa de auditorías del siguiente año, las vaya a planificar, tengo que considerar aquellos aspectos claves que yo quiero que se tengan en cuenta a la hora de hacer esas auditorías. O sea, que tengo que mirar, qué tengo que revisar, en qué fue lo que fallé la vez pasada, para que yo lo pueda incluir en esa nueva planificación y así se puede evaluar si efectivamente todas esas acciones correctivas y de mejora que yo implementé fueron eficaces para alcanzar la mejora de la auditoría, del sistema de gestión, perdón. Se deben definir entonces los criterios y el alcance. Entonces, esos criterios de auditoría van a estar definidos por los propios del laboratorio, por los métodos de referencia, por los que tengan ustedes como tal dentro de su sistema de gestión, y también se van a incluir como criterios los que dan los organismos de acreditación. Entonces, en el caso de NAC, tengo que tener en cuenta lo que me dicen los CEAS y los RACs, porque también hacen parte de los criterios. Y obviamente todo lo que me pide la norma ISO 17025. Y tengo que determinar el alcance de cada auditoría. Entonces, ¿cuáles van a ser esos métodos de ensayo, de calibración o de muestreo que me van a evaluar en cada una de esas auditorías internas? Tengo que asegurarme de que esos resultados se informen a la dirección. ¿Mm? Muchas veces como que las direcciones de los laboratorios no están como tan involucradas con el sistema de calidad, creen que es que eso es solo algo que le toca ya al de calidad y para eso lo contraté y es porque me obligan y me tocó, ¿sí? Y no se involucran en la importancia de implementar y mantener un sistema de gestión. Entonces, a veces ni siquiera la dirección del laboratorio se entera que estuvo en auditoría, ni sabe cuáles fueron los resultados, ni qué pasó con eso. Entonces, aquí lo que nos pide la norma es que nos aseguremos que esos resultados sean informados a esa dirección. ¿Sí? Porque es importante que la dirección, que son los que dan los recursos, y que la idea es que tengan ese compromiso con la mejora continua del sistema de gestión, pues se enteren qué fue lo que pasó. Se deben implementar las correcciones y las acciones correctivas sin demora indebida. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta acá, y es que la norma nos habla sin demora indebida. Cuando a veces uno va a auditorías internas y revisa los informes de las auditorías internas previas, se da cuenta de que hace un año abrieron, bueno, el auditor les dejó una no conformidad, abrieron su acción y ya lleva un año y no han hecho nada. Entonces, aquí a lo que se refiere sin demora indebida es que yo las tengo que implementar casi que de manera inmediata. O sea, me detectaron la no conformidad, tengo que actuar sobre ella de manera inmediata, empezar a determinar esas acciones, qué es lo que voy a hacer para detener que no me, para evitar que me vuelva a ocurrir, hacer las correcciones inmediatas. Entonces, a eso es a lo que se refiere sin demora indebida. Y finalmente, pues tengo que conservar registros de toda esta evidencia de la implementación del programa de auditoría y por lo tanto de los resultados de auditoría. Entonces, del programa como tal y todo lo relacionado con la auditoría interna. Entonces, el informe de auditoría, obviamente, el plan de auditoría, las listas de chequeo que se emplearon, es decir, todos estos registros que me permitan evidenciar cómo se llevó a cabo el proceso de auditorías internas.
Y para finalizar, entonces tenemos el requisito 8.9 de revisiones por la dirección. Este requisito, al igual que el de auditorías internas, también se hizo más flexible, también lo podemos hacer ahora a intervalos planificados y también se eliminó la nota de que se debían hacer con una frecuencia anual. Se incluye ya no solamente la retroalimentación del cliente, sino también se está incluyendo ahora la retroalimentación del personal. Es decir, es importante que a nivel interno sepamos también cómo estamos. ¿Mm? Se agregaron algunas entradas que están dadas en los literales A, B, D, L y M, ya los vamos a ver en más detalle, y pues se han detallado también esos resultados que deben surgir de la revisión por la dirección. Al igual que en las auditorías internas, pues entonces yo tengo que revisar ese sistema de gestión a intervalos planificados. Entonces también tengo que tener como una programación de cada cuánto yo voy a hacer esas revisiones por la dirección. Hay laboratorios que hacen sus revisiones por la dirección de manera anual, o sea, esperan todo un año para revisar su sistema, o hay otros laboratorios que hacen como cierres parciales, digámoslo así, de esa revisión por la dirección. Entonces hay algunos que los hacen de manera semestral, otros cuatrimestral, pues eso va a depender cómo lo quiera hacer el laboratorio. Aquí lo importante es que siempre se haga seguimiento a todas estas entradas que vamos a ver a continuación. A diferencia de la versión anterior, ahora tenemos mucho más entradas, ¿sí? Como les decía, en los cambios se agregaron más. Y pues estas entradas deben incluir los cambios en cuestiones internas y externas. Entonces debemos considerar qué cambió al interior del laboratorio y también qué factores externos se presentaron y que pudieron impactar dentro, digamos, de la integridad de nuestro sistema de gestión, dentro de su implementación. Entonces debemos aquí en este primer punto considerar y detallar claramente cuáles fueron esos cambios que se presentaron y qué impactos trajo para el resultado, para el laboratorio, perdón. El cumplimiento de los objetivos. Entonces tenemos que evaluar aquí claramente cómo estamos cumpliendo con esos objetivos que estaban definidos desde el 822, al igual que aquí la adecuación de esas políticas y procedimientos. Entonces, es mirar si tenemos varias políticas, pues es mirar si efectivamente esas políticas se siguen manteniendo o hay que actualizarlas o hay que modificarlas. Y pues también evaluar si toda esta parte documental del sistema de gestión, todo lo relacionado con los procedimientos, también tiene necesidad de ajuste o si se presentaron ajustes, pues cuáles fueron esos más relevantes y por qué por qué se tuvieron que dar estos cambios a nivel documental. El estado de las acciones de las revisiones anteriores. Entonces, esto es algo nuevo también de esta versión, y es que tenemos que tener también como insumo de entrada lo que quedó pendiente de esa revisión por la dirección anterior. Que todos esos compromisos, actividades, acciones que quedaron pendientes, tenemos que revisar en qué van. Si sí se trataron, si no se trataron, si sí se pudieron trabajar o no, y si no, entonces definir un porqué o si se van a volver a replantear, etcétera. Es decir, es hacer toda una revisión de esas actividades que quedaron de la revisión anterior. Obviamente tengo que contemplar los resultados de las auditorías internas. Y aquí en estos resultados de las auditorías internas no es solamente decir, sí, ya tuvimos 2 auditorías y tuvimos 20 no conformidades y 3 opciones de mejora y No, sino no es solamente decir el número de cuántas acciones o qué, sino cuáles fueron o sea, a qué están enfocadas esas acciones o esas acciones ya sean de mejora o esas no conformidades, a qué están enfocadas, y también tenemos que resaltar aquí las fortalezas. Entonces es hacer un análisis exhaustivo de esas auditorías internas y no limitarnos simplemente a decir, sí, nos generaron 20 no conformidades y 3 opciones de mejora y ya, no, ¿sí? Sino es decir efectivamente como cuál fue el resultado general de esa auditoría y en qué tenemos que mejorar. Las acciones correctivas es otra entrada, entonces lo mismo, no es solamente decir un número y decir, sí, tenemos 20 acciones correctivas abiertas y 13 cerradas, no, sino es decir,
en qué están enfocadas esas acciones, cómo hemos venido trabajando, qué dificultades se han presentado, por qué no se han cerrado las que están abiertas, es decir, es hacer todo un análisis de esas acciones correctivas. Deben considerar también los resultados de las evaluaciones de organismos externos. Entonces, aquí entran no solamente las auditorías de ONAC como tal, sino también tenemos que considerar acá si a nosotros nos evalúan nuestros clientes, por ejemplo, o si nos hacen evaluaciones por parte de otros organismos de inspección y vigilancia, como por ejemplo, no sé, el INVIMA, el ICA. Entonces, aquí no solamente entran los de ONAC, sino tenemos que considerar otro tipo de evaluaciones externas. Hay que considerar los cambios en el volumen y tipo de trabajo. Es decir, qué tanto tenemos que llevar como esa estadística de alguna manera, poder determinar si en efecto nuestro trabajo sigue estático, si ha aumentado, si ha disminuido, qué tipos de trabajo se están viendo que tenemos más, o sea, en qué ensayos quizás tenemos más trabajo, cuáles no. Sí, es importante que miremos esos cambios del volumen, en el volumen y tipo de trabajo para poder implementar o que la dirección del laboratorio nos pueda dar también como acciones o estrategias para la mejora de esos volúmenes de trabajo. Entonces, mirar por qué, no sé, algunos análisis han disminuido en cuanto a su solicitud, o mirar qué otros, y si los que otros que han crecido, si en efecto no se me ha visto afectada la capacidad del laboratorio, o sea, si tengo esa capacidad del laboratorio para poder continuar con esos volúmenes y esos tipos de trabajo que estoy llevando a cabo. La retroalimentación de los clientes, que fue como lo que ya hablamos desde el 8.6, todo ese análisis que yo le hago a las encuestas. Y aquí también tenemos que tener en cuenta esto nuevo, y es que es también la retroalimentación del personal. Entonces ya no es solamente de la parte externa, sino también tengo que mirar alguna manera de buscar esa retroalimentación interna, o sea, del personal del laboratorio, porque ellos también nos pueden dar opciones de decir, no, mira, es que yo considero que esto no está funcionando bien, esto se podría mejorar así, yo tengo la idea de implementar, no sé, esta hoja de cálculo, ¿será que se puede? Entonces, toda esta información también tenemos que buscarla a nivel interno, así como buscamos mejorar para nuestros clientes, también tenemos que mejorar para nuestro personal. Pues obviamente el estado de las quejas, cuántas quejas se me han presentado, cuáles fueron como las principales fuentes de esas quejas, qué clientes se vieron afectados, qué resultados obtuvimos de esas quejas, si el cliente quedó satisfecho, si no quedó satisfecho, es decir, es hacer todo un análisis, porque a veces también uno evalúa ese numeral quejas. 5 quejas se presentaron en el año y ya, fin de la revisión por la dirección. No, es analizar también esa información. La eficacia de cualquier acción de mejora. Entonces, aquí se tienen que establecer lo mismo, no solo un número de acciones de mejora, sino decir en qué están enfocadas esas acciones de mejora que se implementaron en el laboratorio. Si en efecto sí contribuyeron a la mejora o si no se han podido llevar a cabo, definir porque todavía no he podido implementar en la totalidad esas acciones de mejora. La adecuación de los recursos. Entonces, eso está muy relacionado también con ese cambios en el volumen y tipo de trabajo, ese evaluar si con esa capacidad instalada que yo tengo en este momento, si son apropiados todos esos recursos para llevar a cabo las actividades de laboratorio que se me están presentando en este momento. Entonces, si vemos no, que el cliente me está pidiendo otros análisis acreditados que no tengo, pues mirar a ver si tengo la adecuación de los recursos para poderlo acreditar, o si me va a pedir más análisis ese cliente, mirar si tengo la capacidad de laboratorio para poder cumplirle con ese servicio. Entonces aquí hay que evaluar los recursos y no solamente desde el punto de vista económico, es decir, no solamente desde el punto de vista de cuánto me puede valer, sino también tengo que considerar recursos de infraestructura, o sea, si tengo las áreas apropiadas, los requisitos asociados, las adecuaciones de los recursos asociados al personal, es decir, si tengo la disponibilidad del personal con la competencia requerida. En fin, todo lo que está asociado en el numeral 6. Entonces, cuando yo hago el análisis de este literal, el del literal L, adecuación de los recursos, tengo que poner en consideración todo lo que está contemplado en el numeral 6.
Los resultados de la identificación de los riesgos. Entonces, aquí no es solamente mostrar la matriz, sino que la idea es que miremos esos riesgos que están identificados, cómo los hemos venido manejando, si esos controles que estamos implementando, si son eficientes o no, si tenemos que cambiarlos, cuáles han sido esos riesgos que se me han materializado, cuáles son esas oportunidades que también pues, tengo como en la mira. Entonces, aquí tenemos que analizar todos estos puntos. Esto es algo nuevo también y es el resultado del aseguramiento de la validez de los resultados. Entonces, aquí tenemos que contemplar todas esas actividades que están definidas en el requisito 7.7 y mirar cómo se están comportando todo ese esquema o todas esas actividades que tenemos dentro del aseguramiento de la validez. Lo mismo, mirar su adecuación, mirar si nos están dando la información que queremos o no, si se está llevando esas actividades o no, cuántos trabajos no conformes se me han presentado al presentarse desviaciones frente a esos criterios de aseguramiento de la validez del resultado, es decir, es hacer todo un análisis en torno a la validez del resultado y pues poder obviamente que la dirección se entere si requiere adecuación de recursos o si requiere pues, o si eso también se está viendo afectado pues por los cambios en el volumen y tipo de trabajo, porque a veces como que nos dedicamos a analizar, 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 y como tenemos tanto trabajo, mejor no hagamos la parte de controles de calidad o hagámosla por ahí una vez al mes porque toca mostrarle algo al auditor, no, sino que todo esto lo podamos considerar en conjunto. ¿Listo? Y otros factores pertinentes, los que el laboratorio considere, o sea, aquí cuando dice otros factores pertinentes, es decir, puedes meter todo lo que tú quieras, otras cosas adicionales que ustedes consideren que son relevantes para asegurar la eficacia de su sistema de gestión y actividades relacionadas con el seguimiento y la formación del personal. O sea, no es la única, o sea, eso es un ejemplo ahí que nos da, o sea, como tenemos que tener en cuenta cómo nos ha ido con ese seguimiento a la competencia del personal y cómo va la formación. O sea, si requieren, si tienen debilidades, si hemos detectado que tienen debilidades en algún tema y que requieran que se fortalezca esa competencia. Y pues ya en el requisito 893 nos habla que entonces se deben registrar todas las decisiones y acciones relacionadas con este tema. Entonces, es importante que se registre y que analicemos una a una esas entradas que nos da la norma. Y eso es algo que ya tiene que hacer la revisión por la dirección. O sea, las personas, el resto del personal, los jefes de cada área nos presentan estas entradas, ¿sí? Pero yo ya como dirección del laboratorio, entonces tengo que tomar decisiones y acciones respecto a esas entradas presentadas. Entonces tengo que evaluar si en efecto esa eficacia del sistema de gestión y de los procesos si ha sido adecuada o no. Y tengo que, con base en esa información, generar acciones. Yo como dirección de laboratorio genero acciones para garantizar la eficacia de ese sistema de gestión, para mejorar las actividades del laboratorio relacionadas con el cumplimiento de los requisitos. Entonces, si yo como dirección del laboratorio no tengo claro cuáles son los requisitos que tengo que cumplir dentro de mi laboratorio, dentro de mi organización, pues me va a ser muy difícil establecer esas actividades para la mejora. La provisión de recursos. Entonces, con base en todo ese análisis, pues decidir qué recursos se requieren, cómo se van a dar, cuánto se necesita, cómo los voy a conseguir, etc. Y pues cualquier necesidad de cambio que nos vaya a permitir garantizar la eficacia del sistema de gestión. Entonces, todas estas salidas tienen que estar registradas. Y registradas es definir claramente cuáles son esas actividades o esas decisiones que se tomaron, una fecha para llevarla a cabo y un responsable. Cosa que cuando yo haga la siguiente revisión por la dirección y vuelva a evaluar ese requisito 892D, que nos habla de las acciones de las revisiones anteriores, pues yo pueda definir si en efecto si se pudieron llevar a cabo o no. Y finalmente, como les había prometido, pues vamos a mirar algo muy general relacionado con el riesgo, algo muy, muy general. No es un curso de riesgos, entonces
No vamos a profundizar tanto, pero la idea es que se lleven un poquito la idea de cómo podemos gestionar esta parte de los riesgos y las oportunidades al interior de nuestro laboratorio. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el objetivo principal no es eliminar el riesgo, sino optimizarlo. ¿Sí? Es decir, mirar cómo puedo planificar esas acciones, cómo puedo determinar esos controles para evitar que se me materialice ese riesgo. Porque pues eliminar un riesgo es algo casi que imposible. O sea, yo nunca voy a tener riesgo cero de que no me puedan atropellar. O sea, nunca va a pasar eso. O sea, yo nunca voy a tener un riesgo cero porque el día que yo tenga que salir a comprar el pan a la esquina, voy a tener el mínimo riesgo de que me puedan atropellar cruzando la calle. Así yo nunca salga de mi casa. Entonces, nunca vamos a tener un riesgo, digamos, o sea, nunca lo vamos a poder eliminar del todo. Pero sí podemos optimizarlo, es decir, puedo considerar esas actividades, esos controles para evitar que se me materialice. Y lo mismo las oportunidades. ¿Listo? La norma considera el riesgo explícitamente en estos capítulos, entonces, o en estos numerales. Entonces, en el capítulo del prólogo y de la introducción nos hablan del riesgo y también en estos numerales puntuales ya nos hablan del riesgo. Entonces, aquí ya les doy como un resumen, o sea, cuando ustedes vayan a construir esa matriz de riesgos, lo primero que tenemos que hacer es irnos a estos numerales y ver qué es lo que nos está pidiendo la norma en específico ahí en ese requisito. En la nota 852 nos habla de que podemos guiarnos por, pues nos sugiere una norma que es la ISO 31000. Esta norma ISO 31000 es una norma para la gestión del riesgo, pero es una sugerencia, porque la nota 852 nos dice que no es necesario, o sea, que no hay un requisito formal para implementar métodos de gestión del riesgo o tener todo un proceso documentado en gestión del riesgo. Simplemente que allí en esa norma ISO 31000 pues nos podemos aclarar algunos términos o algunas definiciones que quizás no tengamos claros y nos presenta diferentes metodologías pues para evaluar el impacto y la probabilidad de esos riesgos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo la tenga que implementar. No es un requisito implementarla, sino simplemente es una guía. Y otra forma es que dentro de la norma, cuando encontremos palabras como suficiente, adecuado, prevenir, asegurar o crítico, o sea, cuando dentro de la norma estemos leyendo ese requisito y nos dice tenga suficiente, tenga el adecuado, no sé qué, ahí es donde yo tengo que centrarme y decir, aquí puede haber un riesgo. Y me tengo que sentar a hacer ese listado de posibles riesgos asociados a ese requisito. Entonces, cuando yo encuentro esas palabras, ahí puedo detectarlos. Una manera pues como muy utilizada para evaluar esos riesgos en el laboratorio es la famosa matriz DOFA o FODA, que es donde yo voy a determinar pues esas amenazas, esas fortalezas, las debilidades y las oportunidades. Entonces, todo lo que yo considere como amenaza o debilidad lo puedo considerar como un riesgo, ya sea un riesgo de tipo interno o externo, y lo mismo las fortalezas y las oportunidades. Entonces, es importante que si vamos a, ese es simplemente un ejemplo, no quiere decir que siempre lo haga con un análisis FODA, no, o que sea obligatorio hacerlo, no, es una manera de hacerlo, ya que también podemos hacerlo a través de una lluvia de ideas. Entonces podemos sentar a todo nuestro personal y decirle, bueno, según cada uno en su área, haga una lista de cuáles son esos riesgos que usted puede considerar en su actividad y qué oportunidades también ve. Siempre que vayamos a hacer esa evaluación o vayamos a identificar esos riesgos, tenemos que tener en cuenta qué puede suceder y por qué. ¿Cuáles son las consecuencias de que ese riesgo suceda? ¿Qué tan probable es la ocurrencia? O sea, ¿qué tan frecuentemente me pasa eso en el laboratorio? Y determinar si tenemos ya algún factor que mitigue la consecuencia de ese riesgo o reduzca su probabilidad. Es decir, si yo ya tengo controles definidos en mi laboratorio para evitar que ese riesgo se me materialice o si me hacen falta o si esos controles necesitan ser mejorados o cambiados. También es útil determinar en una escala de valor el riesgo. Esto también es solamente un ejemplo, ¿sí? Que es donde yo evalúo de manera cruzada la probabilidad y el impacto.
¿Mm? Entonces, de eso también hay muchas metodologías, hay matrices así de chiquitas, mientras que hay otras mucho más grandes y complejas. Eso depende cómo el laboratorio lo quiera implementar, ¿sí? Pero aquí simplemente es un ejemplo de que si yo determino que un riesgo es de impacto bajo, es decir, que no me va a afectar esa validez del resultado, no se me va a ver afectada tan actividad del laboratorio, y yo considero que ese riesgo tiene una muy baja probabilidad de que se me presente, porque mis controles son súper buenos, son súper eficientes, entonces pues yo puedo, digamos, desatender, pero monitorear. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, no, la acción que yo voy a tener en caso que esto se me presente es que, pues, o sea, voy a estar ahí presente, pero pues por ahora no voy a atender el riesgo porque lo tengo súper controlado, pero eso no quiere decir que yo no le haga un monitoreo. Y así, pues ya también si al hacer el cruce yo determino que no, que el impacto es alto y que la probabilidad de que se me presente ese riesgo, pues también es alto, pues tengo que planificar toda una gestión de controles y tener muy claro y definido qué voy a hacer en caso que se me llegue a materializar ese riesgo. Y cuando pues se llevan a cabo esas evaluaciones de los riesgos, pues siempre que sea necesario, como yo les decía hace un rato, o sea, esto es algo que no es estático, esto es algo que está cambiando frecuentemente, ¿sí? Muchas veces uno va a auditorías y ve la misma matriz de riesgos desde hace 3 años. No, o sea, es algo que tenemos que identificar de manera continua, es algo que como vimos desde acciones correctivas, o sea, si se me presenta una acción correctiva, yo tengo que mirar a ver qué falló en ese control, qué pasó, por qué se me materializó, por qué me sucedió eso, o es que en definitiva yo no, ni siquiera tenía considerado que eso me podría llegar a ocurrir. Entonces, como yo no lo tenía detectado, ¿qué hago? Pues lo vuelvo a lo incluyo en esa matriz de riesgos o en ese listado de riesgos, como ustedes lo quieran implementar en su laboratorio. Porque finalmente, pues esto nos va a ayudar a lograr los objetivos de nuestro sistema de gestión. ¿Mm? Y aquí vamos a ver pues como ese ciclo de manera general que tengo yo que llevar a cabo cuando yo vaya a implementar todo este tema relacionado con los riesgos. Entonces, lo primero es identificarlos. ¿M? Como yo les decía, es hacer esos listados o esas lluvias de ideas o esos fodas o como ustedes lo quieran hacer, pero es identificar esos riesgos y oportunidades. Y la idea es que aquí sean o sea, lo más exhaustivos posibles, o sea, como váyanse al peor escenario. ¿Mm? O sea, no, es que esto a mí nunca me va a ocurrir, no. O sea, sí nos puede llegar a ocurrir, pero entonces cuando nosotros hagamos ese análisis y esa valoración de los riesgos, pues ya los vamos a priorizar. Entonces vamos a saber a cuáles tengo que ponerles más atención y cuáles no hay necesidad de ponerles tanta atención, porque es probable, puede que me ocurran, pero los tengo supremamente controlados. Pero eso no quiere decir que no los tenga presentes. Después entonces de hacer ese análisis y valoración de esos riesgos, pues yo planifico esas acciones para abordarlos, ¿sí? Que son esos controles que yo les decía. O sea, qué controles voy a tener en cuenta para abordar esos riesgos, los implemento y compruebo la eficacia. ¿M? Entonces, no es simplemente decir, ah, sí, no, yo llevo una carta de control para ver la tendencia de la condición ambiental. No, sino que yo tengo que evaluar si en efecto ese control que yo estoy implementando para ese riesgo, en efecto sí me está funcionando o no. ¿Y eso cómo le hago? Haciéndole monitoreos frecuentes. Entonces tengo que definir también cada cuánto o de qué manera yo voy a comprobar que esos controles sí me están funcionando. Y pues en caso de que alguno falle, pues aprender de la experiencia. Entonces, si algo me falló, algo me salió mal, algo no lo tenía contemplado y se me materializó ese riesgo, pues vuelvo y empiezo nuevamente el ciclo. Y bueno, aquí les dejo al final pues un ejemplo también de una posible matriz, pues como es tan grande, la corté como en pedacitos, pero pues aquí lo que nos van a hablar es de como todo ese paso a paso que yo voy a tener en consideración cuando yo construya la matriz de riesgos. La matriz de riesgos no es obligatoria, o sea, en ningún lado, si ustedes miran la norma, en ningún lado nos nombran la palabra matriz. ¿Sí? No es obligatorio, pero al igual que un listado maestro, si yo tengo un listado de riesgos y oportunidades de manera condensada y organizada, pues me va a ser más fácil hacerle un seguimiento y un control. Y pues esta es la manera más utilizada para cómo llevar a cabo todo este tratamiento de los riesgos, ¿vale?
Y pues aquí les dejo entonces pues todos estos documentos de apoyo, todas las normas que les nombré, todas las guías, pues para que las puedan consultar más adelante y pues presentarles a todo el equipo del proyecto que estamos trabajando desde el GQSP Colombia para la cadena de químicos. Aquí pueden encontrar mi correo electrónico si tienen alguna duda, mi WhatsApp y con mucho gusto cualquier inquietud, duda que tengan, desde que le podamos colaborar estamos atentos. Entonces, pues no siendo más, quedo atenta entonces a sus preguntas. Mientras hacen sus preguntas en el chat, les voy a compartir la evaluación del evento. Esta evaluación no es una evaluación de conocimiento, sino es una evaluación para que nos evalúen a nosotros desde GQSP, para que nos digan cuáles son esas, pues que les gustó, que no les gustó, que consideran que debemos mejorar. ¿Listo? Porque nosotros también estamos en pro de la mejora. Entonces aquí en el chat les voy a escribir el link. Espera. Me comprueban si lo recibieron. Si tienen problemas para entrar, tengamos un poquito de paciencia, como son tantas personas y van a entrar todos al tiempo, pues quizás van a decir, no me deja entrar, no me deja entrar, entonces tengamos paciencia. ¿Listo? Y mientras tanto, mientras ustedes responden esta pequeña encuesta, voy a dar resolución a sus inquietudes. Bueno, referente a la queja. Si pasa el tiempo y el cliente no ha dado respuesta al tratamiento, ¿se puede dar por finalizada? Bueno, cuando recibimos una queja desde el numeral 79, si no me falla mi memoria, nos dice que cuando recibimos una queja, el cliente debe, nosotros tenemos que notificarle formalmente pues el tratamiento o el cierre que se le dio a esa queja. Pero eso no quiere decir que eso termine ahí, sino que yo tengo que hacerle continuamente un seguimiento y evaluar qué pasó. O sea, no es simplemente ahí le mando la respuesta a la queja y ya la mandé y lavé las manos. No, yo tengo que hacerle un seguimiento hasta que el cliente también a mí me notifique y me diga si estoy de acuerdo con lo que usted me dice, definitivamente no estoy satisfecho con su respuesta. Es importante que también le hagamos un seguimiento, ¿vale? ¿Cuáles son las oportunidades para identificar cuáles son las fuentes para identificar oportunidades de mejora? Cualquier cosa, o sea, todos los requisitos de la norma, si tú te das cuenta, son susceptibles de mejora, absolutamente todos. O sea, yo puedo considerar allí cómo va el seguimiento a mis objetivos, o sea, cuando yo hago ese seguimiento a los objetivos, si se están cumpliendo, no, obviamente todas aquellas acciones de mejora, estas oportunidades de mejora o esas observaciones que son dejadas tanto en las auditorías internas como externas, e incluso de nuestros clientes. También tenemos que considerar todas aquellas observaciones que nos escriben nuestros clientes en las encuestas de satisfacción. Entonces, a mí me gustaría que, no sé, que los tiempos de respuesta fueran menos. Entonces, bueno, venga, consideramos a ver, o a mí me gustaría que también colocaran dentro de su alcance, no sé, tal análisis, pues venga, miramos a ver si lo podemos considerar. Entonces, cualquier idea que le surja a una persona al interior del laboratorio que, ¿por qué no hacemos en lugar de llevar este formato que tiene tantos cálculos a mano, por qué no lo pasamos a un Excel y lo hacemos de manera digital? Pues eso también, todo lo podemos, o sea, cualquier cosa podemos identificarlo como una fuente de mejora. Para controlar los documentos debo poner copia controlada a todas las copias que se generen. Pues bueno, eso depende como tú tengas definido tu sistema de gestión, pero pues de alguna manera sí debes llevar ese control. Entonces, si tú generas una copia física y tú le quieres poner un sello que dice copia controlada, quiere decir que en efecto quiere decir que en efecto ese documento tú lo tienes controlado de alguna manera. ¿Sí? Hay otras personas que, digamos, nunca imprimen sus documentos ni nada, sino los manejan todos a través de una nube o de un software, entonces también se tienen que garantizar de alguna manera que se controlen, pero no quiere decir que le tengas que poner un sello. O sea, eso sí ya depende como tú lo quieras manejar al interior de tu sistema de gestión. Cuando se hace un plan de acción con base en los hallazgos, ¿todas las correcciones requieren un análisis de causas? No, las correcciones no requieren análisis de causas. Lo que requiere corrección
Lo que requiere análisis de causas, perdón, es la no conformidad. O sea, yo tengo que definir, o sea, cuando me dicen la no conformidad, eso es lo que yo tengo que analizar. Cuando a mí en la no conformidad, no sé, me dicen, no se evidencia el procedimiento de trabajo no conforme, por ejemplo. ¿Mm? O no se, no se contempla que dentro del procedimiento de trabajo no conforme se incluya, no sé, la evaluación de los impactos previos. Entonces, ¿cuál es mi corrección? Pues incluir ese pedacito que me hace falta, pero para eso yo no necesito un análisis de causa, sino yo me tengo es que ir atrás y decir, ¿por qué no le metí ese literal de la norma? O sea, ahí empiezo a revisar de ahí para atrás, empiezo a hacer mi análisis de causas. ¿Será que es que no conozco bien la norma, me falta entrenamiento, o la persona que está encargada de la gestión de ese requisito no tiene conocimientos en trabajo no conforme? Yo qué sé, a eso es a lo que se va. Y con base en esa causa raíz es que yo planteo mis acciones correctivas. ¿Mm? ¿Cómo se hace la retroalimentación del personal? Bueno, si te refieres a la que nos pide las revisiones por la dirección, pues yo lo puedo hacer a través de encuestas internas. Así como yo le hago una encuesta a mi cliente, pues yo puedo diseñar también una encuesta para mi personal interno. ¿Mm? O lo puedo hacer a través de entrevistas, como el mecanismo que el laboratorio desea implementar. Bueno, es que para darte un ejemplo de programa de auditoría, pues ahorita no tengo aquí a la mano como programas de auditoría que te pueda compartir en este momento, pero si ustedes quieren profundizar un poco más de qué contenido debe llevar un programa de auditoría, podemos revisar la ISO 19011, ¿sí? En su versión 2018. Allí en la ISO 19011 versión 2018 ya nos especifica más como a paso qué debe contener ese programa de auditoría. Debo tener un plan de ejecución de las oportunidades que el laboratorio pueda presentar. Sí, así como lo tienes para tus riesgos negativos, pues también lo tienes que tener para tus riesgos positivos, ¿sí? Entonces, todo esto lo debes considerar, todas esas acciones que vas a llevar a cabo para que esa oportunidad se pueda materializar, pues las tienes que registrar. ¿Sí? Pues tienes que tener toda una planificación también para llevarlas a cabo. En la matriz de riesgo de tener un seguimiento de ello o se puede solo evaluar ese riesgo. ¿De ello de qué? No entiendo a qué se refiere con un seguimiento de ello. ¿Me puedes aclarar quizás más adelante, porfa? ¿Cuál es la diferencia entre las oportunidades que nombran en el requisito 8.5 y respecto a las que nombran en el 8.6? Bueno, las del 8.5, estos riesgos y oportunidades tienen que ver directamente, digamos, con esas debilidades, esas fortalezas, con todos estos componentes internos y externos que me puedan afectar como la actividad del laboratorio. ¿Sí? Aquí en esas oportunidades, digamos, yo tengo que considerar esos factores externos o esas fortalezas que me pueden ayudar a que mi laboratorio pueda mejorar. Se asocia principalmente, o sea, desde el 8 a 5 los tenemos que asociar principalmente a la identificación del contexto y las partes interesadas. Y pues de acuerdo con esto a las oportunidades que también se me presenten en el negocio y pues los objetivos que tiene en generar la organización, mientras que aquellos que están en el 8.6 están enfocados más como a esa mejora interna, digamos, a mejorar mis procesos internos como tal, a aquellos que están determinados del seguimiento de los objetivos, de las auditorías, de los trabajos no conformes, es decir, todos aquellos aspectos relacionados con esa mejora, pero a nivel interno. Mientras que el 8.5 también me considera esas oportunidades que yo puedo tener teniendo en cuenta el contexto externo. Algunos asesores consideran que un sistema como Office no es adecuado para la gestión de las actividades del laboratorio, por lo tanto recomiendan el sistema de un DIMS. ¿Cuál es la posición de los auditores de los laboratorios al respecto? ¿Es obligatorio adquirir ese tipo de software o se puede seguir trabajando con un Office? Bueno, si tú te das cuenta desde el requisito 711, en ningún lado nos hablan que usted tiene que comprar un software, mejor dicho, súper especializado y que no puedes usar Excel, ni Word, ni cualquier otro programa de bases de datos. No, ahí lo importante, ¿sí? O sea, es que una cosa es mi opinión personal como laboratorio, pero otra cosa es que yo evidencie como auditor, si tú
si tengas un Excel o un Word, estés cumpliendo con lo establecido en el requisito 7.5, ¿sí? 8.4, 8.3 y obviamente con todo lo contemplado en el 7.11. O sea, si tú de alguna manera controlas esos datos y tienes una gestión de la información, así lo tengas en un Excel, o sea, si tú cumples con los requisitos, ya ese se puede dar por suficiente, pero en ningún momento es obligatorio adquirir un software. O sea, la norma no contempla que tengas que tener un software especializado. Según tu experiencia, ¿el seguimiento por la dirección es mejor realizarlo en periodos cortos o anual? Bueno, si me preguntas a mí como Jenny, mi sugerencia como Jenny es que sí lo hagas en periodos un poco más cortos. ¿Por qué? Porque yo puedo detectar de manera temprana si hay actividades relacionadas con esas entradas que me estén, digamos, fallando y poder tomar medidas al respecto. ¿Sí? Entonces, si yo me espero a cada año a ver cómo está mi sistema de gestión, pues bueno, pues igual las voy a detectar, pero quizás pude haberlas gestionado de manera apropiada en un tiempo más, digamos, más inmediato. Entonces, mi sugerencia sí es hacer, digamos, esas revisiones de la dirección, digamos, de manera segmentada. Pero pues, como les digo, es mi sugerencia, pero eso ya depende cómo el laboratorio lo quiera planificar. Por eso la norma nos dice se deben planificar esas revisiones por la dirección. Tú verás si la haces cada mes, cada 6 meses, cada año, incluso te la quieres hacer cada 2 años, pero volvemos a lo mismo. Tendríamos que contemplar esos riesgos asociados a hacer esas revisiones en intervalos tan prolongados. En el 7881, si hay un cambio en el informe de resultados, por ejemplo, el dato de un parámetro, se identificar el cambio en el propio informe, podemos dejar la trazabilidad del cambio en una plantilla, el informe, y en el informe se incluye es la razón del cambio. Sí, en el informe lo que nos pide, obviamente, pues digamos, estuvo mal un resultado asociado a un ensayo, pues hago el cambio de ese resultado, pero tengo que en algún lado dejar la nota de qué fue lo que se le cambió o sea, la razón de ese cambio. ¿Sí? Eso es un requisito de la norma. Si las quejas se presentan de manera anónima, ¿qué procedimiento debe llevarse a cabo si no es posible notificar? Bueno, pues digamos que aquí es importante que sí conozcamos la fuente. O sea, es importante de alguna manera indagar, porque es que si yo, no, es que yo llamo a decirle que no sé, que es que no se me ocurre una queja pues, de manera anónima, pues es que si yo me quejo como cliente con tu laboratorio, pues tú sabes quién soy yo porque yo soy tu cliente, entonces no sé a qué te refieres con una queja anónima, pero pues de alguna manera sí sería importante dejar como tratar de indagar de dónde proviene, porque pues cómo tú vas a saber, o sea, si no tienes conocimiento bien a qué está enfocada esa queja, ¿cómo vas a hacer esa investigación? ¿Cómo la vas a llevar a cabo y a quién le vas a dar respuesta o notificación de esa queja? Entonces, sí es importante que de alguna manera tratemos de indagar, pues, quién la está dando. Sí, obviamente, todos estos temas deben de estar desde la confidencialidad del laboratorio. O sea, ustedes tienen que hacer público de alguna manera a todo el mundo que ustedes tienen confidencialidad de la información. Esto ya lo habían preguntado. El de a qué se refiere con registros del fallo del sistema en el 7.11.3. Bueno, eso se refiere a que cualquier falla que se me presente en el uso de un software o de un equipo, pues yo tengo que llevar un registro de esas fallas. O sea, tengo que llevar documentado qué ha estado fallando y qué acción tomé al respecto, ¿vale? A eso es a lo que se refiere. ¿Listo? Ya, listo. Muchos formatos. Cuando tengo muchos formatos de mi sistema de gestión de laboratorio en medio físico y quisiera llevarlos de forma digital, ¿qué requisitos debo tener en cuenta para asegurar la información si no se cuenta con un programa especial para el manejo de datos? ¿O es obligación tener un programa para el tema de autorizaciones y que no se hagan cambios? ¿Es posible en hojas de Excel? Bueno, ya había como adelantado un poquito esa respuesta, pero sí en una pregunta anterior que también me hablaban de que si era obligatorio tener un software, pero si tú quieres hacer esa, digamos, transición de los requisitos, de los registros físicos a los registros digitales, primero tienes que contemplarlo desde el 5.7b, donde nos habla de que nosotros tenemos que mantener la integridad del sistema cuando voy a planificar cambios. Entonces, como eso es un gran cambio que tú vas a hacer en tu sistema de gestión, tienes que planificar.
y por ende tienes que cumplir con lo que está establecido también en el requisito 711, ¿vale? Y pues todo lo que tiene que ver con el control de registros desde 8.4.